Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Nuestra Constitución Nacional es tal vez una de las más modernas a nivel mundial incluso, y tiene elementos que hablan con respecto a los derechos del ciudadano de una manera tan detallada que inclusive nuestra Carta Magna es motivo de análisis y de estudio a nivel internacional en los claustros académicos. Principalmente en lo que refiere, por ejemplo, al debido proceso. El debido o justo proceso no es una entelequia, no es una expresión de deseo. El debido y justo proceso en el marco de un expediente jurídico, más que nada es una orden, es una sentencia imperativa por parte de nuestra Carta Magna. No se puede tolerar ningún solo expediente en donde en algún momento se dé la violación de este tan elemental derecho. Todo ciudadano, no importa que sea de la más alta alcurnia, por así decirlo, o de los estratos deprimidos económicamente, no dejan de merecer que tener el trato justo, con una defensa en juicio, con jueces imparciales, con fiscales objetivos, con una segunda instancia que realmente controle las garantías en proceso y una Corte Suprema de Justicia que como máxima instancia de nuestra administración del Poder Judicial establezca los parámetros y marque la cancha justamente para que las reglas de juego sean respetadas. El debido proceso, insistimos en esto aquí en Causa Justa hace más de 14 años, no es simplemente una forma de expresar o de llenar una página en blanco dentro de la Constitución Nacional, sino más que nada es un norte, es una guía, es una forma de hacer las cosas que es indicada nada más y nada menos que por nuestra propia Constitución Nacional, de la cual derivan nuestras leyes, nuestras normativas, tanto en el ámbito penal, civil como administrativo. El debido proceso, la forma correcta de hacer las cosas en el marco de un expediente judicial o en el marco de un expediente administrativo, en el ámbito penal o en el ámbito civil, también es puntualmente una orden en donde se defiende más que nada el Estado de República en el cual aseguramos vivir o en el cual debemos seguir viviendo. La República se expresa a través de estas palabras, de esta frase tan corta, el debido proceso. Es por ello que todos, como ciudadanos, en el marco del lugar que ocupamos, tenemos la tarea, de alguna manera, de precautelar ese debido proceso, de exigir ese debido proceso, no solamente cuando uno es el que lo reclama, sino cuando uno observa de que hay justamente una ausencia de eso en un proceso, cualquiera sea su tipo. El debido proceso, hay que grabarnos bien eso en nuestras cabezas. Justamente ahora que viene el proceso electoral, justamente ahora que viene esta campaña electoral con miras al 18 de diciembre y luego al finales de abril del próximo año. El debido proceso para todos, el debido proceso para cualquier habitante de este país. Más que nada, lo que significa que es que la ley nos hace iguales a todos. A la vuelta del corte, continuamos con el primer tema del día de hoy. En la parte final del editorial hablábamos de lo que es este proceso electoral, hablábamos de los derechos, hablábamos de la ley, hablábamos también en la parte final con respecto a que todos tenemos la misma fortuna, o tenemos que tener la misma fortuna, de ser precautelados, de ser protegidos por la ley. Y justamente en el ámbito, en el contexto de este tiempo electoral que va desde ahora o se intensificó desde ahora y nos lleva rumbo al 18 de diciembre como una primera parada y al 30 de abril del 2023 como una segunda parada,
hay una cuestión que siempre se debate, cuál es el derecho de aquellos migrantes por obligación o por búsqueda de un mejor porvenir y que hoy día, por más que no están viviendo en el país, reclaman que sus derechos electorales sean ampliados después de una primera modificación que habla justamente de que ellos tienen capacidad de elección. Pero hay muchos problemas que no están siendo resueltos, mejor dicho. Y el deseo de estos millones de compatriotas que viven en el exterior realmente no está cubierto, no está cumplido, ni siquiera es escuchado a veces. Está con nosotros, está Abundio Gaona, quien es justamente, si bien está ahora mismo en Itapúa, no es menos cierto que él representa a Abundio a un grupo de ciudadanos que viven en el exterior, compatriotas, y que quieren votar, pero que sin embargo hay muchos impedimentos. Se permitió una primera enmienda, pero esa primera enmienda hoy, Abundio, es corta, es insuficiente. Correcto, así exactamente. Desde el primer momento, en aquel momento cuando se tenía que hacer el retoque a la Constitución, se tenía que haber hecho una reforma. Según el artículo, según la Constitución, lo que amerita era que se haga una reforma y con esa reforma iba a tener alcance suficiente. Pero antes de hacer la reforma se hizo la enmienda. Y la enmienda nos atribuye a todos nosotros que somos electores elegibles estando fuera del país. Pero hoy, por hoy, siendo elector y elegible fuera del país, no tenemos a quién votarle. Esto es lo más triste. Y acá la justicia electoral dice que nosotros podemos ser solamente elector. Por un lado, ya ahí está, porque en ninguna parte de la Constitución dice que nosotros podemos ser elector y no candidatable. Entonces nosotros ahí les contestamos la otra vez a la justicia electoral diciéndole el por qué nosotros tenemos que usar media parte de las constituciones y la otra media parte, por qué tenemos que dejar de lado. Esto por un lado. Por otro lado, nosotros siendo elector y elegible, lo que nos da a nosotros para que nosotros podamos votar, así como a presidente, vicepresidente y senador, porque dice que es, que representa a la nación. Pero ¿qué dice en el artículo 230? Dice, para votar a presidente de la República que tiene que ser con el voto del pueblo. Entonces yo, siendo elector y si vivo en el exterior, a mí no me sirve que yo sea elector. Entonces se contradice en esa parte. Las mismas cosas para la parte de senaduría, que en el artículo 223 también dice que tiene que ser con el voto del pueblo dentro del territorio. Y entonces yo en el exterior, si le llego a votar, ¿a quién le estoy dando mi voto? Entonces es inconstitucional. Nosotros en la escuela cívica estamos pregonando que nuestro voto sea válido como tal y en igual de condición como todos. Abundio, porque nosotros, no solamente por salir del país, perdemos la ciudadanía paraguaya. Escúchame, Abundio, Sí. Muy importante eso que acabas de decir en la última parte, todo lo que estás diciendo es muy interesante. Ahora, tu historia personal, vos viviste mucho tiempo en el extranjero, Abundio. Estuve más de 30 años. Más de 30 años, ¿dónde viviste, Abundio, más de 30 años? Estuve por la Argentina, por España, estuve por Portugal, Francia, he recorrido muchos lugares y bueno, hasta en este momento vine a quedarme acá en mi pago. Vos estás allá en tu pago, como se te pegó obviamente después de 30 años, en tu valle, como decimos obviamente acá. Sí. Ahora, Abundio, lo que vos decís, la última parte de lo que vos dijiste, y que eso venga de un ciudadano, ni un dirigente gremial, pero no un dirigente político, sino un dirigente gremial, un ciudadano que vivió, porque los que emigraron por A o B razones, la mayoría de las veces económicas o de salud, emigran y viven en el exterior extrañando siempre la tierra roja, y es como una especie de parte de la población desclasada, parte de la población, ¿cómo se dice?, dejada de lado totalmente. No solamente le obligaron a ustedes por la condición económica a abandonar el país, también les impiden ser parte de los procesos políticos en su patria, y eso es lo que también duele, Abundio, ¿verdad? Es la parte donde más duele a veces escuchar
de boca de los candidatables, diciendo por nosotros, estando fuera del país, con esa añoranza que le tenemos a la patria cuando estás lejos de tu país, y no termina diciendo que somos cobardes por la cual hemos dejado el país. Y si somos patrióticos, ¿por qué en el momento de la elección no llegamos todos a votar? Y si la misma Constitución dice que nosotros, en el artículo 114, dice que nosotros, por estar más de 5 años fuera del país, es motivo de sacarnos del padrón. Hasta ahí tenemos este inconveniente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo más del 50% de elector que vivimos fuera del país para llegar para la fecha de la elección? ¿En qué lugar vamos a entrar todo y cómo vamos a hacer para pasar toda la frontera esa cantidad de gente? Es imposible, de ninguna manera. Y nosotros, siendo elector y elegible después de la enmienda del 2011, ¿por qué hoy por hoy no se hace la reforma constitucional para que nuestro voto pueda valer, estemos donde estemos? Hoy por hoy, si hay un inconveniente electoral fuera del país, ¿quién puede ir a verificar ese inconveniente? Porque la justicia paraguaya tiene solamente atribución dentro del territorio. Y entonces, ¿cómo se va a rever ese inconveniente electoral que si llega a pasar fuera del país? Abundio, Estamos en un momento... Por lo que no por estar fuera del país dejamos de ser paraguayos, tenemos los mismos derechos, decías también en una parte de esta entrevista. Y eso, más que una expresión, es un testimonio. Muy duro, por cierto, Abundio. Y es bastante fuerte, porque muchos nos consideran a nosotros que nosotros, por estar fuera del país, que ya no somos paraguayos. Y esto no puede ser, porque nosotros, a partir de los 18 años, la misma Constitución nos atribuye a nosotros que somos ciudadanos paraguayos, estemos donde estemos. Y no puede ser que nosotros, por ir a trabajar en otro país, que no podamos elegir quién va a administrar nuestro país. Y encima es más del 50% que estamos fuera del país. Abundio, 2 segundos, Abundio. Le voy a saludar a Víctor Antonio Solís, que está en la Argentina y que también, como a diferencia de Abundio, que ya volvió a su patria, a esta patria nuestra, después de 30 años de emigrar, de estar por diversas partes de América y del mundo, ahora también estamos con un compatriota que está con nosotros, pero desde la Argentina, Víctor Antonio Solís. ¿Está con nosotros, Víctor? ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes, muy bien, la verdad que contentos y bueno, por este espacio. Agradecido a ustedes, porque para nosotros es muy importante transmitir esta exigencia que estamos haciendo a nombre de los millones de paraguayos quienes vivimos fuera del país. Víctor, ¿cuántos paraguayos viven en el exterior aproximadamente, según los últimos datos? Y se calcula que estamos acá en Argentina más de 3,5 millones aproximadamente. ¿Ustedes? Y acá en Argentina nada más. Y en el mundo entero se calcula que estamos entre los 4 millones de habitantes paraguayos. De paraguayos. Ustedes lo que reclaman es que esa enmienda del 2011 que permite a los compatriotas votar hasta cierto nivel, hasta cierto punto en las elecciones, realmente sea parte ya de una reforma constitucional, porque como bien decía Abundio, por el hecho de no vivir en la patria que nos vio nacer, dejamos de ser paraguayos, y ustedes ahora se consideran que no son totalmente ciudadanos, por más que aportan millones en remesas al Paraguay. Ustedes hoy día no son tomados en cuenta para votar. Claramente que sí. En primer lugar, las remesas que se envían desde el extranjero constituiría un aporte muy importante para la economía del Paraguay, pero eso no cambia absolutamente nada. Acá lo que nosotros cuestionamos es nuestros derechos constitucionales. Si bien desde la enmienda del 2011 tenemos el derecho de ser elector elegible, hasta hoy día ese derecho no se puede aplicar como tiene que ser. ¿Por qué razón? Porque se viene violando desde el inicio. Se empezó a violar nuestra Constitución Nacional. En el artículo 290 bien claro estaba que se tenía que hacer una reforma, y hicieron una enmienda justamente para dar una pantalla a todo esto, para decir sí, somos democráticos, y nosotros creíamos que estamos votando legalmente,
pero empezamos a cuestionar y encontramos que falta ir a la reforma. Por esa razón hicimos la presentación de la acción de inconstitucionalidad apelando a la Corte Suprema, apelando al artículo 260 de la Constitución Nacional. Y bueno, por esa razón también estamos diciendo y exigiendo que vamos a parar, no solamente que queremos parar, sino vamos a parar la elección del 2023 en el extranjero y por ende vamos a parar la elección en Paraguay hasta que se haga la reforma. Ustedes plantean una acción de inconstitucionalidad contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral que los habilita a votar en el extranjero, a los compatriotas que viven en el extranjero, porque ustedes consideran de que es mínima, es limitante y que realmente no es constitucional. Claramente que sí. La acción de inconstitucionalidad está basada no solamente al derecho, porque por un lado tenemos el derecho de ser elector elegible a partir de la enmienda. Una cosa es tener ese derecho y otra cosa es que se pueda aplicar el derecho. Entonces, acá estamos teniendo un problema grave. En nuestra Constitución, año 1992, nuestra Constitución se configuró para dentro del territorio del Paraguay. O sea, el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Corte Suprema, su jurisdicción territorial es dentro del territorio del Paraguay. Tienen competencia para aplicar votos y para controlar, para fiscalizar dentro del territorio del Paraguay. Eso nunca se modificó. Entonces, por otro lado también, para elegir presidente, el artículo 230 de la Constitución dice que tiene que ser electo, presidente y vicepresidente tienen que ser electos con votos nacionales, con votos del pueblo. ¿Y a qué pueblo se refiere nuestra Constitución cuando habla del voto del pueblo paraguayo? Si está configurado dentro del territorio nacional, significa pueblo paraguayo dentro del territorio nacional. Entonces hay que llevar a la reforma para que dé alcance a nuestros votos desde el extranjero. Ustedes lo que ahora, espera, Víctor. Ahora, sí, para que la gente entienda, ahora mismo ustedes, ¿qué pueden elegir? Nada. Pero ustedes... No nos permite. Constitucionalmente y legalmente no podemos elegir a nadie. ¿Por qué? Si la enmienda les permite votar, Víctor. ¿Por qué decís? Claro, la enmienda nos da ese derecho de ser elector elegible. Hasta ahí estamos bien. Sí. Tenemos el derecho para votar. Pero por otro lado, la propia Constitución, en otro artículo constitucional, en otra disposición, dice que para elegir a un senador tiene que ser electo con votos nacionales dentro de la circunscripción nacional. Y así también para elegir presidente, vicepresidente. Pero ustedes no votan, Víctor, ustedes no votan en la embajada. Se está votando. ¿Y entonces? Ese es el fruto. Espera, Víctor, espera un poco, Víctor Abundio, ¿qué decís? Ahí está la parte truchada de la elección en el exterior. ¿Por qué? En el año 2013 se hizo una elección y se hizo de una forma fraudulenta, porque no puede ser que nosotros podamos votar siendo que nuestra Constitución no atribuye a nosotros para que nosotros podamos votar, si nuestra Constitución solamente atribuye a los connacionales dentro del territorio y no del exterior. Entonces ese voto es una farsa. Así también se hizo en el 2018. Es más, en el 2013 se votó sobre una resolución, no sobre una reglamentación. Bueno, Víctor Antonio Solís, Abundio Gaona, lo que ustedes están planteando como ciudadanos preocupados es que nada más y nada menos los compatriotas que viven en el exterior realmente, y no solamente en forma, sino en fondo, tengan los mismos derechos de elegir o ser electos como tienen, por ejemplo, países como Chile, países como España, países como Bolivia, países como Alemania, que incluso eligen a representantes representantes del extranjero, de residentes extranjeros, para el Congreso Nacional. Y bueno, Víctor Antonio Solís, Abundio, vamos a seguir un poquito este debate, está muy interesante, por cierto, no sé qué finalmente quiere decir Víctor, qué finalmente quiere decir Abundio. Sí, bueno, también quiero agregar un poquito, un derecho constitucional
como la que nos otorga el artículo 120, tiene que estar sujeta a leyes, normativas de leyes emanadas desde el Congreso, en este caso, no a través de una resolución desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entiendo. Primeramente. En segundo lugar, si la Constitución Nacional dice que para elegir senador, presidente, vicepresidente, y que para tener departamento electoral y distrito electoral tiene que ser todo dentro de la circunscripción nacional, o sea que dentro del territorio del Paraguay, ni el Tribunal Superior de Justicia Electoral, ni el Congreso, ni la Corte Suprema, no puede sacar una resolución diciendo cada país en donde se está votando va a formar parte de un departamento electoral o un distrito electoral. Perfecto. Tampoco con una resolución pueden decir que podemos elegir presidente, vicepresidente desde afuera cuando la Constitución nos permite. Es más, bueno, Víctor, nosotros estamos insistiendo... Sí, es más, sí. Esa última parte, por favor, Víctor, ya tengo que cerrar. Estamos exigiendo el cumplimiento del artículo 118 de la Constitución Nacional, que es uno de los mecanismos más importantes en donde dice que el voto es un derecho, es una obligación, es la base fundamental de la democracia paraguaya, dice. Entonces, el voto tiene que ser libre, tiene que ser secreto, tiene que ser directo, tiene que ser en igualdad de condiciones. Okay. Eso significa que teniendo nosotros derecho de ser elector elegible, y si no estamos ejerciendo en igualdad de condiciones y si no está siendo bien fiscalizada, entonces no vamos a ir a ninguna elección democrática en el 2023. Por lo tanto, se tiene que anular y hacer la reforma y poner en condiciones para que realmente sea una elección democrática, no una elección a voluntad de los políticos en conveniencia de ellos. Víctor Antonio Solís, gracias desde la Argentina. Abundio Gaona, gracias también desde Encarnación. Muchas gracias a ambos, ¿sí? Muchas gracias por el espacio. Por favor, vamos a seguir un poquito luego con estos compatriotas. Abundio por más de 30 años estuvo recorriendo gran parte del globo, hoy vive acá en Paraguay, pero el otro compatriota, Víctor Antonio Solís, sigue viviendo en la Argentina hace ya 2 décadas. Y bueno, planteamiento, por cierto, que forma parte también de estos días electorales. Los compatriotas paraguayos, 4 millones aproximadamente, que solamente dicen que quieren ser reconocidos en igualdad de condiciones que nosotros, que vivimos acá en Paraguay y que también tenemos el derecho, o que ellos tienen el mismo derecho de votar y ser votados en todas las condiciones, sin ningún tipo de limitante. Interesante, por cierto. A la vuelta del corte, vamos a hablar de lo que sucede en la Universidad Nacional. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional están eligiendo al representante o a la representante o a el representante que debería reemplazar a José Raúl Torres Kinser en el Consejo de la Magistratura. Se inicia un interesante debate que termina penosamente de este jueves en 8 con la elección, pero vamos a tener a dos integrantes de la primera dupla para hablar aquí en Causa Justa. A la vuelta del corte. El doctor José Raúl Torres Kinser, en su última etapa de su vida, no solamente pública, sino de su vida terrenal, ocupó un curul, un escaño en el Consejo de la Magistratura en representación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Su fallecimiento, además de ser un motivo triste realmente para nuestro país, generó el inicio y adelantamiento de las elecciones dentro de la Universidad Nacional, de su Facultad de Derecho, justamente para reemplazar al doctor José Raúl Torres Kinser. Se presentaron 2 duplas, una de ellas hoy nos acompaña, en el próximo programa va a estar la otra dupla. Nos acompaña la actual decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción y
ex ministra de la Corte Suprema de Justicia, la distinguida doctora Miriam Peña. Gracias por estar con nosotros, doctora. Bienvenida en este nuevo carácter, ¿verdad?, de candidata. Y también el doctor Narciso Ferreira, quien es coordinador de la filial en Santaní, si no estoy equivocado, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, ¿verdad? Efectivamente, también. Y es magistrado, y ese tema es magistrado. Me va a permitir algunas preguntas con relación a eso. ¿Cómo no? Creo que nos va a tener empacho en contestar. Doctora Miriam Peña, bienvenida antes que nada nuevamente. Y una nueva faceta, una postulación que busca la elección ante un órgano tan importante como el Consejo de la Magistratura, doctora. Así es, Héctor, muy buenas noches. Y también a tu interesante audiencia que siempre está muy informada en el aspecto jurídico gracias a tu programa. Gracias, doctora. Contanos, doctora, ¿quién es, para comenzar? Y parece una pregunta tan obvia, pero todos los postulantes a cargo que suelen venir al programa le pregunto eso siempre al comenzar. ¿Quién es Miriam Peña? Bueno, haces bien la pregunta porque no tengo por qué ser conocida por todos y me das esa oportunidad. Y en relación a este tema podría resumirte diciéndote que prácticamente 50 años de mi vida ocupé cargos en el Poder Judicial, operadora de justicia. Entonces conozco bien mi casa, como la llamo hasta ahora. He participado activamente. Incluso desde dactilógrafa llegué a la Corte Suprema de Justicia y esos 50 años me dio oportunidad de conocer las fortalezas de la institución, que son muchas, pero también algunas falencias o dificultades, debilidades que hay que mejorar. Ahora, ¿quién es el doctor Narciso Ferreira? Suplente, o sea, candidato suplente al Consejo de la Magistratura. Efectivamente. Muy buenas noches, querido Héctor Alegre. Buenas noches igualmente a la teleaudiencia. Es un gran gusto estar aquí compartiendo contigo, ¿verdad? ¿Quién es Narciso Ferreira? Pues Narciso Ferreira es la dupla de la señora decana Miriam Peña en esta pugna por el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Yo vengo de la docencia, soy docente universitario hace varios años, ya mucho tiempo recorrido en el ámbito académico, fui magistrado judicial, fui defensor público, luego juez penal de garantía, ocupé el cargo de miembro del Tribunal de Apelaciones, fui presidente de la circunscripción judicial de mi departamento, el departamento de San Pedro, soy oriundo de la ciudad de San Estanislao, soy de Santaní, del norte de la República, y gustosamente conformo la dupla con la señora Miriam Peña en aras de tratar de aportar nuestro compromiso, nuestro grano de arena, nuestra convicción patriótica en el fortalecimiento de nuestras instituciones, desde la perspectiva que nos toque actuar en el órgano constitucional, Consejo de la Magistratura, como representantes de las universidades nacionales de la Facultad de Derecho. Ahora, doctora Miriam Peña, gracias doctor Ferreira, doctora Miriam Peña, ¿por qué quiere ocupar el escaño o el lugar en la mesa de consejeros que tenía el doctor José Raúl Torres Kinzer? Y bueno, como ya te adelanté, porque como estuve mucho tiempo dentro del sistema judicial, siempre tuve la ambición de que mejore. Y creo que es una oportunidad que se me presenta para ocupar desde luego, asumir una representación de un estamento de las distintas fuerzas que conjugan el Consejo de la Magistratura para generar una justicia independiente, plural, participativa, tuteladora de los derechos humanos. Entonces esa es la ambición personal de aportar a mejorar la justicia. Vos sabés, doctora, porque estamos hablando de una persona que estuvo 50 años y llegó a lo más alto que alguien puede llegar en la institución. Y por todos los estamentos, desde la dactilógrafa, secretaria, fiscal, juez, magistrada de segunda instancia, ministro de Corte. Y que nos conocíamos, Héctor. Vos estabas en los pasillos del tribunal. Estamos hablando hace un poquito de tiempo atrás. Sí. Pero ¿sabés bien, doctora, cómo uno de los primeros hechos perniciosos contra la independencia judicial es la influencia político-partidaria? Y que eso a veces en el Consejo de la Magistratura se deja en patente, se deja en evidencia.
¿cómo podés asegurar de que vas a hacer un parate a esa influencia político-partidaria y que van a integrar las ternas a cualquier candidatura dentro de la magistratura aquellos que realmente estén preparados? Bueno, asegurar es mucha ambición, pero tengo el firme propósito de aportar justamente el aspecto académico, una efectiva participación académica en el control de la selección de los mejores postulantes posibles, ya sea desde el punto de vista del cientificismo y como no menos importante de la ética y la fibra moral, porque allí está la fuerza de un buen magistrado. Las capacitaciones científicas se logran, pero una fuerza y una fibra moral se lleva. Doctor Narciso Ferreira se había dicho cuando la doctora Peña te presentó a vos como su dupla, se había recordado el hecho de que el jurado de enjuiciamiento de magistrados resolvió quitarte de tu cargo de magistrado. ¿Qué decís con respecto a eso, a eso y a aquellos colegas abogados docentes que van a votar el otro jueves, de este jueves en 8, que hablan de eso como algo que es poco ético que ahora te presentes para ser miembro del Consejo de la Magistratura como suplente? La pregunta me permite a mí ensayar un argumento en favor sobre la siguiente situación. Pareciera ser que con ello se pretende denostar con relación a mi honorabilidad. Como testimonio en favor mío, ¿verdad? Con el debido respeto, no es bueno que uno hable de sí mismo, ¿verdad?, sobre sus méritos. Recientemente, la Honorable Cámara de Senadores me honró designándome como componente de la terna de candidatos para ser defensor del pueblo. Sí. La señora decana igualmente me distingue solicitándome que la acompañe en esta pugna electoral en representación de las universidades nacionales, ¿verdad? En mi bagaje de magistrado tengo acumulado 3 reconocimientos que están en resoluciones plasmadas en los registros de la Corte Suprema de Justicia como magistrado destacado, ¿verdad? Yo fui juzgado por el jurado de enjuiciamiento y removido en un acto absolutamente injusto y verdaderamente absurdo. El proceso se inicia en el año 2012 y concluye en el año 2018, 6 años después. En el proceso, al iniciarse el proceso, yo fungía de juez penal de garantías a la sazón y me remueven del cargo de miembro del Tribunal de Apelaciones 6 años después. O sea, ascendiste y te destituyen. Ascendí y me destituyeron. No veo mucha fiabilidad en la labor desempeñada. Bien saben ustedes que el jurado de enjuiciamiento de magistrados estuvo bastante golpeado en un momento dado, igualmente por su composición y por su modo de actuar. Yo siempre fui un juez honesto, un juez probo y un juez laborioso, y mi instancia encargada de supervisar mi labor profesional tiene constancia de ello, ¿verdad? Mi foja de servicio es impecable y aquella decisión asumida por el jurado de enjuiciamiento de magistrados fue recurrida ante el recurso que habilita la ley, cuál es la acción de inconstitucionalidad, sí, ¿verdad? Y la ley establece a su vez una suerte de valladar al establecer de que los jueces removidos por el juzgado solamente pueden ser revisados sus casos en inconstitucionalidad, pero por el Pleno. Okay. El presidente de la República puede ser removido de su cargo y plantear una acción de inconstitucionalidad y lo resuelve la Sala Constitucional. En cambio, cuando un juez es removido, solamente el Pleno puede entender en su remoción. ¿Y hasta el Pleno no en el proceso de la acción de inconstitucionalidad promovida transcurrieron 4 años y el viernes pasado me notificaron de la conformación del Pleno. A partir de ahora recién cuento con juez natural después de 4 años, porque nuestro sistema de justicia lamentablemente tiene sus tiempos bastante especiales y atentan a la tutela judicial efectiva y a la garantía de los justiciables. ¿Por qué acompañas a la doctora Peña? ¿Cuál es el papel que vas a brindar dentro del Consejo de la Magistratura? Como suplente, es cierto, pero no es cierto que tendrías una cierta actividad también. Por supuesto, acompaño a la señora decana, a la querida profesora Miriam, en atención a que desde que la conocí, ella asumió el decanato, y desde que asumió el decanato demostró una función bastante proactiva en torno a la institucionalidad de la función académica, el compromiso misional de la Facultad de Derecho en la formación de profesionales íntegros y capaces. Ella es, en realidad, también yo hace más de 12 años que estoy como
coordinador, esa es la nueva denominación, antes se nos denominaba director. Yo hace más de 2 años estoy al frente de la filial de San Estanislao y fue la primera decana que recorrió todas las filiales del interior mostrando preocupación de la realidad del estudiantado, del funcionariado y de los docentes. Perfecto. Entonces, Sí. entiendo que toda esa energía que ella le imprime a la función académica igualmente lo va a trasladar al Consejo de la Magistratura y tiene muy buenas ideas. Ok, de esas ideas justamente vamos a hablar con la doctora Miriam Peña a la vuelta del corte. Nos acompañan la doctora Miriam Peña, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, y el doctor Narciso Ferreira, quien es coordinador de la filial de la misma facultad, pero en Santaní, y ambos son miembros de la dupla, o una de las dos duplas, que se presentan para reemplazar a José Raúl Torres Kinzer en el Consejo de la Magistratura. ¿Cuáles son las ideas de una señora magistrada, señora decana como vos, que después de 50 años hoy día ocupa el decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, para el Consejo de la Magistratura? Para el Consejo de la Magistratura, en realidad, en el Consejo de la Magistratura, mi propósito es el aporte efectivo de la academia. ¿Cómo? Con el control de que la selección recaiga en los mejores postulantes, desde el punto de vista del cientificismo, como también de la ética y de la fibra moral. Insisto en eso. Entonces tendré la oportunidad de participar en la selección de los jueces y otros operadores de justicia. ¿Cuál es la característica principal que debe tener hoy día el operador de justicia, sea el cargo que ocupe? Yo priorizo el aspecto ético y la fibra moral, como ya te digo, priorizo porque los conocimientos científicos se adquieren y hoy en día hay muchas oportunidades para todo el que desea postularse y en cualquier profesión tenemos muchas oportunidades. Me recuerdo un poco en la época nuestra que nos recibíamos de abogados y con el código y algunas doctrinas, libros importantes nos manejamos. Hoy en día no, la sociedad exige mucho más formación, pero se les da oportunidad también a los jóvenes o a los futuros, a los postulantes, a quienes también están como operadores de justicia. Por eso yo también propongo, un propósito mío, insistir en la capacitación permanente de los operadores de justicia y también de aquellos que están aspirando a ser operadores de justicia y, cómo no, del propio funcionariado interno de esa capacitación permanente, incluso en la actualización, en el uso de la tecnología. Hoy en día es importante, es trascendente. Un Consejo de la Magistratura efectiva y funcional tiene que fortalecer la capacitación de los operadores de justicia y de todo el funcionariado, y por sobre todo también fomentar y el cultivo concreto y el fomento de los valores éticos en el desempeño de sus funciones. Doctor Narciso Ferreira, también abonando lo que dice la doctora Miriam Peña, acá en Causa Justa hace mucho tiempo decimos que penosamente en nuestro país hay barreras para todo tipo de incidentes dilatorios. Hay todo tipo de remedios procesales a planteamientos que pretenden torcer la vara de la justicia y que eso es irregular. Pero hay un incidente que hasta ahora se muestra impune, el famoso incidente del telefonazo. Nuestros jueces y fiscales, nuestros ministros de corte, no sé, creo que no, puedo decir que no en el caso de la doctora Miriam Peña,
personalmente hablando, pero en el caso de nuestros operadores de justicia, son penosamente no pocos los que se rinden al incidente del telefonazo que pretende torcer un proceso penal, desdibujando la cancha, como decimos los futboleros. ¿Cómo se soluciona eso, doctor? Como decía acertadamente la querida profesora Miriam, más allá de la formación institucionalizada, los títulos acopiados en las universidades, en cursos de grado y de posgrado, es fundamental que el magistrado esté dotado de suficiente integridad ética, de suficiente solvencia moral y que goce una honorabilidad y una reputación. El honor es la cualidad, es el atributo que uno siente hacia sí mismo y cómo se ve ante la sociedad. Y la reputación es cómo lo ve la sociedad al magistrado. Entonces es fundamental que el magistrado seleccionado esté sobradamente adornado, diría, de esa solvencia moral, de la honorabilidad y de la reputación para poder decir no ante cualquier factor exógeno. Es importante entender que las decisiones que parten del magistrado sobrevienen en nombre de la República del Paraguay. Es un acto de gobierno que ejercita el órgano persona al momento de decidir un conflicto sometido a su entendimiento. Entonces, apuntamos por eso a que el magistrado seleccionado fundamentalmente esté revestido, como decía la señora ministra, de la suficiente solvencia moral y ética. Perdón, o sea, No, por pero favor. me vino la idea, me vino en la memoria de que yo suelo sostener de que el magistrado, el operador de justicia, no es necesario estudiar en los cursos formales que se ofrecen. Un magistrado estudia día y noche. Uno trabaja hasta las 2 de la madrugada, Ajá, de la madrugada. investigando jurisprudencia, incluso normas internacionales, jurisprudencia, tantos tratados internacionales tenemos. Entonces eso lleva tiempo, pero le contribuye muchísimo o es indispensable para la formación del criterio jurídico personal. Cuando uno tiene un criterio jurídico personal, difícilmente un telefonazo le puede hacer declinar. Por eso la fuerza del magistrado está en su propia formación, en su propia fuerza y en una convicción personal de lo que hace, pero basada en estudios. ¿Cómo se mide la convicción? ¿Cómo se mide la honestidad, la honorabilidad, la integridad en un concurso que para poder dorarnos a todos la píldora en el Consejo de la Magistratura revistieron de una especie de método de selección de personal matemático? ¿Cómo hacer? ¿Cómo se mide? Yo estaba pensando también porque hay mucha dificultad para medir justamente esas capacidades científicas. Es muy fácil, el examen es objetivo. Eso es fácil. Pero entonces yo estaba pensando en estos días cómo se hace y siempre pensé, porque no es la primera vez también que estoy en un organismo de selección, y suelo decir con la audiencia personal del candidato. Porque cuando elegí, también estoy en la facultad y mucho tiempo sin ser decano, integré mesas examinadoras de postulantes a cargos de docencia. Para mí es importantísimo el hablar con una persona que se sienta con la mirada, con los gestos, se nota la calidad de gente, su formación, pero se necesita interactuar personalmente, lleva tiempo, pero yo creo que se tiene que escuchar a cada postulante. Tuve experiencia, pero en el ámbito de la facultad, que había 2 postulantes con 5 puntos de diferencia. Y le llamamos, el que tenía mayor puntaje no sabía ni pararse ni expresarse, y mucho menos conocimiento jurídico, el que tenía mayor puntaje. Y recuerdo que era una mujer la que tenía menor puntaje. Con el menor puntaje la nombramos a ella porque con la presencia, con su disertación, con su exposición... ¿Se dieron cuenta? Entonces es un trabajo minucioso, un trabajo que tiene que tomarlo una persona, perdón, la falta de modestia, como yo, que tiene experiencia en el cargo. Perfecto. Ahora, doctora Miriam Peña, me hablaste de la facultad y la semana pasada, tengo que preguntarte, ¿verdad? No puedo dejar pasar esta oportunidad. Se habló de una remoción de docentes. ¿Qué pasó con eso? De que hay una mayoría en el consejo de la facultad, que el colegiado que dirige la facultad contigo
que te impuso una mayoría, se mencionaron nombres ahí, influencia política, ¿por qué se removieron 62 docentes, puede ser? ¿Qué pasó de eso? Y esa es la situación que estamos pasando, que evidencia un consejo que realmente la autoridad allí académica es el consejo directivo, la decana es una representación jurídica, administrativa, y me da esa oportunidad porque quien no está bien informado cree que la decana los dejó sin trabajo a 69 docentes. Y en el Consejo de la Magistratura esas situaciones... Pero en el Consejo de la Facultad. En el Consejo de la Facultad esas situaciones cuando son discutidas se resuelven por votos. Evidentemente el voto mayoritario estuvo por la destitución y el voto de estamentos, de docentes, apenas 4 estábamos. Bueno, yo ya no soy el estamento docente, sino que soy decana, que los miembros del estamento docente pedían por lo menos que se le den tiempo de analizar el qué, el por qué. Fue una aplanadora. Sí, pero fue una aplanadora y en el que yo solamente manifesté que me opuse rotundamente. Perfecto. Doctor Narciso Ferreira, finalmente en 30 segundos, ¿cuál es el aporte que va a dar esta dupla al Consejo de la Magistratura? Porque si van como dupla, o sea, por más que ella ocupe la titularidad, me imagino que se va a sostener en vos como compañero de dupla. La querida profesora Miriam, en un momento dado, esbozó una idea maravillosa que me parece que puede implementarse. Como integrante, decía, del cuerpo colegiado, seguramente va a trasladar eso en el seno con sus pares si llegara a ocupar este importantísimo espacio. La necesidad de la descentralización en el proceso de selección de magistrados. La idea es esta. Supongamos que deba tratarse la selección de jueces en Ciudad del Este. Ciudad del Este, Ciudad del Este. Que como un acto de gobierno, el Consejo de la Magistratura sesione propiamente con el pleno del Consejo, se constituya hasta esa localidad y con los postulantes allí, ¿verdad?, empiece a efectuar el examen de méritos y aptitudes y a la vez permitir que la sociedad, que la comunidad de la zona particularmente afectada también exprese su parecer. Este sería un modo, entre comillas, científico, por decirlo así, de medir un poco la honorabilidad o la reputación del cual hablaba. Perdón. Doctor Narciso Ferreira, muchísimas gracias. Finalmente, doctora Miriam Peña. Quería nomás aclarar, es muy modesto este señor. Sí. Esa idea concreta la propuso él. Está bien, pero vos sos la candidata titular, Y entonces bueno, el que tiene pero que me enriqueció, descargar en vos. me enriqueció. Finalmente, doctora, a ver, los votantes que son los docentes de la Universidad Nacional, ¿cuántos votantes son en total? 830 electores. 830 electores, bastante cantidad. ¿Cuál es el mensaje de la doctora Miriam Peña para ellos, por favor, en la cámara, finalmente? Y como hoy, queridos, apreciados docentes, que somos de la misma casa, sea de la universidad, de la facultad que dependa, somos todos de la Universidad Nacional, yo les pido que me acompañen por estas mismas propuestas que ya no quiero repetirlas, de insistir, repito, sin embargo, de insistir en el aporte académico y ofrecer puertas abiertas. El profesor, el docente que está interesado en una selección o no interesado, escucha algún comentario, que se acerque. Yo siempre en el cargo que estuve, siempre practiqué puertas abiertas porque creo que el cargo no es poder, sino servicio a la ciudadanía. Doctora Miriam Peña, un placer tenerte aquí conmigo después de tanto tiempo aquí en Causa Justa. Y realmente el deseo que te vaya bien, al igual el mismo deseo le voy a dar a la dupla, uno de ustedes va a ganar. Supuesto. Pero bueno, Miriam Peña, gracias, doctora. Héctor, sí. sos una buena persona. Naciste un 17 de enero como yo. Exactamente, de la misma fecha. Capricornianos, complicados, Claro. somos complicaditos. Gracias, doctora Miriam Peña. Gracias. Doctor Narciso Ferreira, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ambos. Obviamente en el próximo programa va a estar la otra dupla. Van a estar acá sentados hablando también para ustedes. La elección a la cual están convocados más de 800 docentes de la Universidad Nacional, de la Facultad de Derecho, será de este jueves que viene, o sea, mañana en 8. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Como siempre, un verdadero placer. Chao.